Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda el maestro César desde el Centro Cultural de la Niñez Yucateca, donde me desempeño como instructor de los talleres de ciencia, lengua de señas mexicana y literatura. Hace unos días estaba recordando un poco sobre el trabajo que he realizado con otros niños y niñas dentro del taller de literatura y también me hizo recordar a cuando yo, en las épocas en las que yo tenía tu edad, por ejemplo, en la escuela, mis papás o mis abuelos, tíos, tías, etcétera, me contaban cuentos, me contaban leyendas, me contaban historias, que a mí siempre me habían gustado sentarme, escucharlas, recordarlas y compartirlas después con otras personas. Sin embargo, también recordando en ese entonces, una de las cuestiones que siempre me preguntaba, sobre todo cuando yo estaba empezando a escribir apenas, era que yo no tenía manera de registrar las historias que yo escuchaba de repente para luego poder compartírselas a alguien más. Entonces, ya conforme pasó el tiempo, se me ocurrió la idea de por qué en vez de registrarlo con palabras, no lo registraba de otra forma, como por ejemplo con dibujos o con imágenes. Entonces, lo que te voy a contar el día de hoy es una cosa que a mí me gusta mucho, que es una forma para armar una colección de cuentos, pero solamente usando dibujos, lo que conocemos como una antología, que una antología, esta palabra que posiblemente hayáis escuchado, básicamente es una colección de obras literarias, ¿no? En este caso, antología de cuentos o una colección de cuentos. Entonces, para que tú te conviertas en una o un coleccionista de historias, te voy a dar unas recomendaciones que podrías utilizar para poder hacerlo. De entrada, lo que vas a necesitar es algo muy sencillo, muy simple, solamente necesitas hojas en blanco, pueden ser incluso hojas de color u hojas recicladas si tú así quisieras, y mi recomendación y la forma que yo la haría es la siguiente. ¿Tú alguna vez has visto, has escuchado sobre lo que son los cómics o las historietas? Esos que aparecen en el periódico, que son dibujos, que están separados los personajes cuadro por cuadro, y conforme tú estás viendo las imágenes, los personajes y la historia van desarrollándose hasta llegar a un final. Entonces, la idea de hacer una antología o una colección de cuentos con esos dibujos sigue más o menos la misma lógica. Si, por ejemplo, tú todavía estás aprendiendo a escribir, puede ser que esta forma de coleccionar historias te sirva para que cuando las escuches las puedas recordar más adelante y así retomar aquellas historias que tú alguna vez tuviste presentes y que te gustaron muchísimo, pero que no podías escribir. Entonces, utilizando una simple hoja de papel, lo que yo te diría, lo puedes hacer a tu forma, es que con una hoja en blanco, muy simple, repito, igual puede ser reciclada, tú la vas a dividir en 4 partes doblando la hoja. Por ejemplo, en este caso, yo doblo la hoja por la mitad, una primera vez, y después la vuelvo a doblar otra vez por la mitad. No te preocupes si no te salen completamente parejos. El chiste nada más es para que la hoja la podamos aprovechar al máximo, porque si te fijas, una vez que la hoja la doblas, se queda 4 partes en la hoja, 4 al frente, y si tu hoja es nueva, tienes 4 partes atrás. Entonces, lo que tú puedes empezar a hacer para registrar tus historias es que en cada una de estos cuadros, que le vamos a llamar viñetas, vas a dibujar momentos importantes de la historia. Piensa, por ejemplo, en algún cuento que a ti te guste mucho, en alguna leyenda que hayas escuchado, por ejemplo, de aquí de Yucatán, que hay un montón y que seguramente tú conocerás varias, y piensa en los momentos más importantes de la historia. No sé, tal vez hayas escuchado sobre Caperucita Roja, hayas escuchado sobre alguna fábula como la liebre y la tortuga, por ejemplo. Hayas escuchado leyendas que generalmente para fin de año, sobre todo para octubre, noviembre, ¿no? Es muy común escuchar leyendas de terror mayas también, Huaychivo, La Llorona o la Xtabay, por ejemplo. Entonces, retoma las cosas importantes de esas historias y vas a ir dibujándolas en estos cuadros. Procura ir en orden, haciendo primero un dibujo en el primer cuadrante que haga referencia al inicio de la historia y luego continuar dibujándolos, la cantidad de dibujos que a ti te guste, utilizando la cantidad de hojas que también tú consideres necesarias para que así tengas el recurso o el registro de toda la secuencia que sigue esa historia. Al final puedes tomar la hoja y si solamente llevaste una para un cuento, la puedes guardar en una carpeta. Si utilizaste más de una, puedes ponerles un clip, puedes graparlas y vas a guardarla ya sea en una carpeta o si lo prefieres en alguna caja de zapatos vacía que sea lo suficientemente grande
puedes guardar ahí poco a poco las historias que vas recopilando. Así, cuando pase el tiempo, esos dibujos te van a hacer recordar todas aquellas historias que tú escuchaste y que te gustaron y que por ese motivo tú decidiste guardarlas. Bueno, para poder empezar haciendo un registro de historias, yo en este momento te voy a compartir un cuento que a mí me gusta mucho y es muy cortito. Puedes escucharlo cuantas veces quieras, repitiendo el video una y otra vez, y puede ser tu primera historia para guardar en esta antología gráfica o en esta colección gráfica de cuentos. Entonces, presta atención, procura escuchar o localizar cuáles son las partes que a ti más te gustan de este cuento y después intenta practicar haciendo este cuento a manera de dibujos en este papel, sí, con el que tú tengas, para que así tengas ya tu primera historia. Bueno, el cuento que te voy a contar hoy se llama El patio de Carlos y dice así: Carlos era un niño a quien le gustaba mucho cuidar su patio. Regaba las flores, cortaba el zacate y observaba los grandes árboles de limón, mango y naranja que crecían en él. Él había plantado algunas semillitas tiempo atrás y muchas de ellas ahora se habían convertido en tímidas ramitas que se asomaban entre la tierra. Con mucho cariño veía crecer y cambiar su patio y sus plantas a lo largo del año. En primavera, cuando el sol comenzaba a calentar, se llenaba de flores, hojas verdes y pajaritos que se mimaban. También en esta estación, Carlos se dedicaba a plantar semillas nuevas. En verano, algunos árboles comenzaban a aparecer sus primeros frutos. Se llenaban de hojas muy verdes y cuando el sol calentaba mucho, Carlos se acostaba bajo su sombra a leer lindos cuentos y a dibujar. En otoño, las hojitas de los árboles se pintaban de amarillo, naranja y marrón. Cuando soplaba el viento, las hojitas se caían y volaban por todo el lugar. A Carlos le gustaba perseguirlas, al tiempo que notaba cómo algunas de las flores habían desaparecido. En invierno hacía mucho frío. Algunos árboles ya no tenían hojitas y sus ramas se mostraban secas. Las flores parecían haberse escondido entre las piedras y de algunas solo quedaba un tallito solitario que se movía cuando soplaba el viento. Pero Carlos había aprendido a ser paciente cuando veía su patio tan vacío, porque sabía que pronto llegaría la primavera y se vestiría de lindas flores y hojitas nuevas. Bien, con este cuento puedes empezar a practicar para realizar tu antología o colección gráfica. Dibuja lo que a ti te guste. Yo este cuento, por ejemplo, cuando lo suelo dibujar, dibujo cómo me describe el patio de Carlos en cada una de las estaciones, pero tú puedes hacerlo como tú gustes. Solamente acuérdate de colocar los momentos más importantes de la historia para ti, para que después, cuando en 1 año, 2 años, o meses, o semanas incluso, tú revises ese dibujo, tú recuerdes esta historia y puedas compartírsela a alguien más. Bueno, pues entonces sería todo de mi parte. Agradezco tenerte presente nuevamente en esta cápsula y te invito a seguir revisando el trabajo que el resto de maestros y maestras del Secuni ha estado realizando para poder acompañarte durante este periodo de cuarentena. Me despido recordando mi nombre, yo soy el maestro César y nos vemos en la siguiente cápsula. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.